sí, es que para decirle que ellos llegan a las 6:53 por la TAM, el vuelo 4023. Sí, ok, bueno, chao. Sí, otra vez, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir. Pues como ustedes saben, pues la idea del día de hoy es hacerles un taller sobre el tema relacionado con autogeneración en zonas no interconectadas. Este es un tema que está pues en el orden del día, es un tema novedoso, eh, hay mucho camino por recorrer, seguramente esto es apenas el comienzo de un proceso, no es no, con lo que les vamos a presentar hoy no creo que sea, digamos, como el final y simplemente se sacó la regla y ya quedó todo así de ese tamaño, porque probablemente en los próximos años y meses venideros pues habrá que hacer ajustes, habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Es posible que esto introduzca algunas mejoras o algunas nuevas oportunidades en zonas no interconectadas, es posible que no, o sea, el tiempo lo dirá, pero en todo caso es un momento bien interesante, porque pues estamos cambiando de paradigma, no solamente en zonas no interconectadas, sino también en las zonas interconectadas, en el sistema interconectado, con todo este tema de autogeneración, de generación distribuida, pues son oportunidades que hay, son nuevos retos también, técnicos, porque no es sencillo pues adaptarse, digamos, el tema de las redes, el tema de las capacidades, los temas técnicos, por lo menos en zonas no interconectadas, que es lo que nosotros estamos trabajando, pues hemos visto que no es algo así como tan sencillo, y bueno, por eso digo que es un proceso y que estamos pues iniciando. Entonces pues sin más preámbulos le cedo la palabra a Daniela, que nos va a explicar la parte de cómo va a ser la presentación. Antes de cederle la palabra a ella, quiero mencionarles pues que sacamos un folleto que estará para que todos ustedes lo vean, y ahí está toda la información relacionada con lo que estamos haciendo, y en la parte de atrás ustedes pueden consultar a través de su celular toda la información de qué teléfonos, que la web, etcétera, toda la información relacionada con este tema y en lo que a la CREC concierne. Entonces le cedo la palabra a Daniela Ramos. Gracias, Jorge. Buenos días. A continuación les vamos a presentar la agenda propuesta para el taller de hoy. En primer lugar, vamos a iniciar hablando un poco de unas generalidades sobre la actividad de autogeneración, en qué consiste, cuáles son los lineamientos de política que se han dado al respecto. Luego seguiremos con los requisitos para que un usuario pueda conectarse a un sistema de distribución y pues posteriormente entregar sus excedentes. Hablaremos del procedimiento de conexión, haremos una parte sobre el contrato de conexión, que es un aspecto nuevo que digamos se incluye para zonas no interconectadas. Seguiremos con cómo funciona la remuneración de estos excedentes que entreguen los autogeneradores y culminaremos con un caso práctico y una sesión de preguntas. Bueno, en relación con las generalidades, a forma de contexto, pues a partir de la expedición de la Ley 1715/2014 y el Decreto 348/2017, se le dio a la Comisión de Regulación la competencia para fijar las condiciones de conexión y la forma y la entrega de excedentes de autogeneración en el sistema energético nacional. A partir de entonces de estos lineamientos, el 4 de mayo del presente año, la Comisión expidió la resolución CREC 038 de 2018, que es la que regula todos los aspectos relacionados con la actividad de autogeneración en zonas no interconectadas. Para dar aplicación a esta resolución, entonces les mostraremos algunas definiciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, en qué consiste la actividad de autogeneración,
y pues está definida como la producción de energía eléctrica que hace un usuario para atender sus propias necesidades. Cuando hablamos entonces de autogeneradores en zonas no interconectadas, son estos usuarios que se encuentran ubicados en estas zonas y que generan para satisfacer su propio consumo y que pueden ser o no los propietarios de los activos. Esto es un tema importante a tener en cuenta, digamos, en el desarrollo de la actividad. Entonces, pues como hito tenemos que con todo este nuevo marco, ahora los usuarios que se encuentran en zonas no interconectadas del país pueden entregar sus excedentes de energía al distribuidor al cual se encuentren conectados y hacer una venta de excedentes. Para el desarrollo de la regulación, la Comisión hizo una clasificación de autogeneradores dividiéndolos de acuerdo a si se encontraban conectados o no a un sistema de distribución y si hacían entrega de excedentes. En el primer caso, si son usuarios que no entreguen excedentes a la red y que tampoco se encuentren conectados a un distribuidor, solamente tienen pues la obligación de informarle al distribuidor que tengan más cercano de la existencia pues de esos equipos de autogeneración y señalarles como las condiciones técnicas mínimas pues para que los distribuidores cercanos conozcan pues digamos de las condiciones de estos nuevos autogeneradores. Esto se hizo pues con el fin de recopilar información pues de los nuevos autogeneradores. Asimismo, si por el contrario se encuentra conectado al sistema pero no desea entregar excedentes, entonces también debe informarle al distribuidor más cercano, pero adicionalmente debe declarar que la potencia que tiene para entrega de excedentes es igual a 0. Esto pues con el fin de que no se salten digamos procedimientos de conexión y sea claro para el distribuidor de la zona a los usuarios que atiende. Y finalmente tenemos una clasificación que es en el caso de los usuarios que desean entregar excedentes y que se encuentran conectados. Entonces para estos eventos, adicional a la información que le debe presentar al distribuidor, también se deben cumplir con unos procedimientos de conexión, los cuales pues serán tratados más adelante en esta presentación. Y pues en todos los eventos cumplirse con los reglamentos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía en relación con las instalaciones eléctricas, el RETIE, y la norma técnica colombiana NTC 2050. Continuando entonces con las definiciones, tenemos que analizar quién es el distribuidor. Entonces el distribuidor es aquella empresa que digamos atiende a los usuarios y se encarga de la administración, operación, mantenimiento y en relación expansión, todo lo que tenga que ver con el sistema de distribución al cual pues se encuentre conectado el usuario. En estos casos también en la regulación está previsto que el distribuidor puede ser o no el propietario de estos activos. Y pues como sistema de distribución pues está entonces el conjunto de redes físicas que transporta la energía desde el lugar donde se produce hasta la cometida del usuario. Y finalmente, dentro de estas definiciones está el comercializador, que va a ser ese intermediario entre el generador, el distribuidor y pues el usuario final, y quien será el que consignará en las facturas pues los respectivos rubros que se generen a partir de la venta de excedentes. Entonces ahora le doy paso a Mónica para que explique los requisitos y entregas de excedentes. Bueno, buenos días a todos. Como lo mencionaba Daniela, pues esta es una resolución que busca definir unas reglas para que los autogeneradores que están ubicados en las zonas no interconectadas puedan entregar y vender sus excedentes a la red. Entonces vamos a ver en primer lugar cuáles son los requisitos que deben tener estos autogeneradores. El primero de los requisitos es que el sistema de distribución al cual estos generadores deseen conectarse y entregar excedentes tengan la capacidad de recibirlos. ¿Eso qué quiere decir? La Comisión, mediante esta resolución, que fue la 038 de 2018, estableció unos estándares de disponibilidad del sistema. Este estándar de disponibilidad del sistema se definió como la sumatoria de la potencia disponible para entrega de excedentes
tanto de los generadores distribuidos que estén presentes en este sistema de distribución y los autogeneradores existentes en la red debe ser igual o menor al 15% de la capacidad nominal del circuito, transformador o subestación donde se solicita el punto de conexión. En este sentido, pues es obligación del distribuidor informarle al potencial autogenerador en todo momento la disponibilidad con la que cuenta el sistema de distribución que él opera. Entonces, pues este es el primero de nuestros requisitos. El segundo, si yo soy autogenerador, lo primero que tengo que hacer, aparte de tener en cuenta que debe haber una disponibilidad de las redes de distribución, es tramitar la solicitud de conexión ante el distribuidor. En este caso, pues es obligación del distribuidor contar con todos los formatos de solicitud de conexión y atender en oportunidad las solicitudes de los usuarios. Para este caso, la comisión publicó mediante la circular 037 del 2018 el formulario estándar de solicitud de conexión que deberá ser adoptado por todos los distribuidores en la zona. Aparte de eso, es importante tener en cuenta que si el distribuidor rechaza esta solicitud de conexión, deberá indicarle al potencial autogenerador cuáles son las causas de rechazo y especificarle por qué no es posible técnicamente realizar la conexión de este autogenerador. El tercero de los requisitos es solamente para los autogeneradores que vayan a tener una potencia instalada mayor o igual a 100 kilovatios, en cuyo caso, si supera dicha potencia instalada, la solicitud de conexión deberá estar acompañada de un estudio de conexión. Este estudio de conexión estándar deberá tener un contenido mínimo que ya la comisión, mediante la circular 037 del 2018, especificó. Entonces ya tenemos un contenido mínimo que deberán tener en cuenta tanto los usuarios potenciales autogeneradores mayores a 100 kilovatios como el distribuidor. Asimismo, pues es importante tener en cuenta que es obligación del distribuidor tener disponible el contenido mínimo de conexión estándar, que como les digo ya fue publicado, y también pues digamos las fuentes de información que debe tener en cuenta este potencial autogenerador para poder llevar a cabo el estudio de conexión. El cuarto requisito es bien importante y es que si el autogenerador está en el caso en el que está conectado y desea entregar excedentes de autogeneración a esta red de distribución, pues deberá tener instalados medidores bidireccionales, de acuerdo a lo establecido en el código de medida, que es la resolución 038 de 2014. En este caso, la única diferencia es que no se requeriría de la medición horaria ni de la telemedición de las lecturas de la energía excedentaria, pero sí contar con un medidor bidireccional. Y por último, es importante tener en cuenta que como autogenerador, él deberá permitirle al distribuidor en todo momento verificar los parámetros que él declaró en su solicitud de conexión y permitirle efectivamente la realización de las pruebas requeridas para que se pueda hacer efectiva dicha conexión. Ahora pues vamos a ver de manera detallada cuáles son estos procedimientos de conexión que deberá aplicar el potencial autogenerador. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la resolución 038 del 2018 estableció dos procedimientos. Estos procedimientos dependen de la potencia instalada del potencial autogenerador. Tenemos un procedimiento que está en el artículo 16 de la resolución 038, que es cuando los autogeneradores tienen una potencia instalada menor o igual a 100 kilovatios. Y para los autogeneradores con potencias mayores a 100 kilovatios tenemos otro procedimiento con unas variaciones, incluido lo que les mencionaba hace un momento, que es la presentación del estudio estándar de conexión, y este procedimiento se encuentra detallado en el artículo 17 de la resolución.
Entonces, lo primero es verificar, como les mencionábamos en los requisitos, verificar la disponibilidad con la que cuenta el sistema de distribución. Eso es importante tenerlo en cuenta y los dos tipos de autogeneradores, menores a 100 kilovatios y mayores a 100 kilovatios, deberán hacerlo. En este caso, los distribuidores deberán disponer de un sistema de información que permita la captura, el procesamiento, el almacenamiento, la actualización y la publicación de toda la información relacionada con los autogeneradores que estén presentes en su sistema de distribución. Eso específicamente para tener en cuenta si se está cumpliendo este estándar de disponibilidad de la red. ¿Dónde puede verificar la disponibilidad con la que cuenta el sistema de distribución el potencial autogenerador? La comisión estableció que lo podía hacer a través de su página web, directamente en sus oficinas o pues de acuerdo al canal que el distribuidor considere más expedito. Esto teniendo en cuenta, digamos, las particularidades que tienen las zonas no interconectadas y pues entendiendo que no en todos los casos sea posible que el distribuidor tenga a su disposición una página web con toda la información. ¿Cuándo puede ya empezar a verificar el posible autogenerador o el potencial autogenerador esta información? Este sistema de distribución deberá estar disponible al público 6 meses después de la entrada en vigencia de la resolución. La resolución, como mencionaba mi compañera Daniela, fue publicada el 4 de mayo del 2018. Eso quiere decir que al 4 de noviembre de este año, todos los distribuidores deberán ya tener disponible en el medio que lo consideren más expedito, ya sea página web o sus oficinas, el sistema de información. Este sistema de información además deberá ser actualizado el día 15 del mes con toda la información recibida hasta el último día del mes anterior al de la actualización. Entonces este es un punto clave que deben tener en cuenta todos los distribuidores de las zonas no interconectadas en donde pues digamos haya la posibilidad de que aparezcan autogeneradores. Es una obligación para todos los distribuidores. Para verificar la disponibilidad es importante tener en cuenta cuál es la información que le va a suministrar el distribuidor a los potenciales autogeneradores. La primera, la ubicación georreferenciada. Entendemos que no en todos los casos el distribuidor podrá tener, digamos, información georreferenciada, pero podrá tener información cartográfica del circuito o transformador al que pertenezca el usuario. Asimismo, deberá darle información del voltaje nominal de la subestación, en los casos en los que aplique, del transformador o de la red de baja tensión del punto de conexión del usuario. La capacidad nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión. La potencia disponible para la entrega de energía de los generadores distribuidos y los excedentes de los autogeneradores existentes en el circuito. Y la última, pero muy importante, es saber cuál es la potencia máxima conectable al sistema, porque con esa información es que el potencial autogenerador va a poder determinar si es posible que él entre técnicamente, teniendo en cuenta este estándar de disponibilidad del sistema, a entregar excedentes a esta red de distribución. El segundo punto, diligenciar el formulario de solicitud de conexión. Este es un formulario que deben acoger todos los distribuidores de las zonas no interconectadas y es importante decir que en este momento ya se encuentra disponible en nuestra página web de la comisión, que es www.crec.gov.co, en la sección de autogeneración y generación distribuida. Este aplicará para ambos procedimientos. Y es importante tener en cuenta, como les mencionaba hace un momento, que este formulario hace parte del sistema de información con el que deben contar los distribuidores en las zonas no interconectadas. ¿Qué contiene el formulario de solicitud de conexión? Este formulario contiene información básica con los datos del usuario, cuál es el tipo de tecnología que va a utilizar, las características de la generación, elementos que limitan la inyección,
las características del equipo de medición, los datos del alimentador o de la subestación, características de protección anti-isla. Muy importante el siguiente punto, fecha prevista de entrada en operación, que es un dato, digamos, muy relevante para el distribuidor que lo atiende, y el cálculo teórico de la energía mensual. Vamos a ver un ejemplo de del formulario. Perdóname. No. Entonces, para que todos lo tengamos presente, este fue el formulario publicado por la comisión. Entonces, como les mencionaba, es un formulario estándar que debe ser acogido por todos los distribuidores. Es importante tener en cuenta que, pues, como este formulario también va a tener información, digamos, de datos personales del cliente, pues tendremos una parte de tratamiento de datos personales de acuerdo a la ley 1581 del 2002. Entonces, como les mencionaba, estos son los puntos principales. Es importante tener en cuenta cuál es el tipo de tecnología, claramente cuáles son las características de la generación. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema solar fotovoltaico, y un punto clave que también va a determinar si este posible autogenerador puede entregar esta cantidad de excedentes que él potencialmente está dispuesto a entregar, es el punto 9, que es la energía. Perdón, si quieres baja un poquitico, que es el cálculo teórico de la energía mensual y anual producida. Entonces, el posible autogenerador ya en su formulario deberá decir cuál es la proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red de distribución mensualmente en kilovatios hora al mes, y cuál va a ser la energía que él va a generar para consumo interno, también la proyección mes a mes. Este es uno, digamos, de los puntos que se van a tener en cuenta, pues, digamos, para darle visto bueno por parte del distribuidor. Entonces, pues, esos son los puntos que tiene el formulario de solicitud de conexión, que pueden encontrar en la resolución, en la circular CREC 037 del 2018. Ahora, como les mencionaba hace un momento, la anterior, debe elaborar y presentar un estudio de conexión solamente cuando se trate de usuarios con potencia instalada mayor a 100 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el autogenerador presente la solicitud de conexión al distribuidor, inmediatamente deberá anexar el formulario, el estudio de conexión, y este estudio de conexión deberá cumplir con el contenido mínimo definido por la comisión. El cuarto punto es revisar en todo momento el estado de su solicitud. Es importante saber que el distribuidor tendrá un plazo de 30 días para dar concepto de factibilidad sobre esta conexión del posible autogenerador. Es importante tener en cuenta que ante el rechazo de esta solicitud de conexión, el distribuidor debe justificarle técnicamente la decisión y señalarle cuáles son los incumplimientos que debe subsanar este potencial autogenerador. Y si efectivamente el rechazo es por indisponibilidad de la red, es decir, porque se estaría superando el 15% de la disponibilidad del estándar definido por la comisión, pues debe precisarle cuáles son las obras que se requieren para que se pueda efectuar la conexión. Asimismo, es importante resaltar que solo para el caso de los mayores de 10 kilovatios deberá firmarse un contrato de conexión, que ya lo explicaremos más adelante. El quinto punto en el procedimiento es que una vez ya aprobada la conexión, después de que el distribuidor ya le dio, digamos, su concepto de factibilidad, pues ya se puede proceder a realizar la conexión. No sin antes tener en cuenta que usted como autogenerador cuenta con hasta 6 meses para poder efectuar la conexión, que debe cumplir
con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas expedido por el ministerio, el RETIE, y pues claramente con toda la normatividad técnica vigente aplicada en Colombia. Si usted después de estos 6 meses deja vencer el plazo y no ha realizado la conexión, usted tendrá 3 meses después de pasados estos 6 meses para volver a hacer una solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted en 6 meses como autogenerador no se ha conectado, a pesar de ya haber tenido concepto de factibilidad por parte del distribuidor, esa capacidad va a quedar liberada, y si hay otro potencial autogenerador que haga su solicitud, pues encontrará una capacidad liberada. Simplemente a manera de informativa, pues es importante tener en cuenta que el usuario puede escoger libremente su proveedor, digamos, de equipos, materiales y pues del medidor que vaya a utilizar para realizar la instalación y la conexión. Finalmente, pues el distribuidor podrá efectuar en cualquier momento las pruebas de los equipos instalados para verificar su correcta operación, y de no cumplirse con alguna de las características que se requieren, el distribuidor podrá proceder a desconectarlo inmediatamente, no sin antes justificar, digamos, por qué se realiza esa desconexión. Hay que recordar que para las visitas de pruebas, para las visitas técnicas, el distribuidor deberá avisarle al autogenerador con 2 días antes, previo a su visita, y si en el momento en el que se hace la visita, la primera visita, se encuentran cosas que deben subsanarse, se podrá reprogramar una nueva visita 7 días hábiles después de la primera. Si ya en esa visita, en esa segunda visita, se siguen encontrando, digamos, cosas que deben ser subsanadas, se pueden programar nuevas visitas, pero ya estas nuevas visitas deberán ser, digamos, a coste de este potencial usuario autogenerador. La fecha de entrada en operación del sistema, pues ya será definida en el mismo formulario de solicitud por el potencial autogenerador. Finalmente, pues ya después de tener todo en orden, después de que efectivamente se tenga la factibilidad, después de que ya se hayan realizado las visitas de pruebas y que todo esté ok, pues el distribuidor podrá proceder a conectar al potencial usuario autogenerador, ya al potencial autogenerador, y efectivamente él ya podrá entregar sus excedentes al sistema de distribución. Para posterior a esta revisión de la visita, él tiene hasta 2 días para realizar la conexión, aunque pues si ya en el momento de la visita de prueba se encuentra que todo está en orden, pues puede inmediatamente realizar la conexión. Entonces, pues hasta aquí están los procedimientos de conexión. Como les mencionaba, están en el artículo 16 y 17 de la resolución CREC 038, con todos los detalles, pues digamos, que se requieren en este caso. Es importante simplemente a manera de recorderis que pues las condiciones técnicas de la conexión deberán sujetarse, pues digamos, a toda la normatividad vigente en Colombia, incluido el Código Eléctrico Colombiano, el RETIE y las resoluciones de la CREC que les sean aplicables. Bueno, ya vamos a hablar entonces de algo que les mencionaba hace un momento, que es el contrato de conexión y que contiene el mismo. Entonces le doy paso a Daniela Ramos para que continúe la explicación. Bueno, como les mencionaba, este tema del contrato de conexión es una figura nueva pues para usuarios en zonas no interconectadas. Digamos que a partir entonces de usuarios que tengan una capacidad instalada superior a 100 kilovatios, pues deben suscribir un contrato de conexión. ¿Qué contiene este contrato de conexión? Básicamente es un acuerdo de voluntades celebrado entre el distribuidor y el usuario para regular todas las relaciones técnicas, comerciales, jurídicas, administrativas y operativas que se deriven pues de la conexión al sistema. En la resolución CREC 038
se definen unas cláusulas o contenido mínimo para este contrato, dentro de los cuales se encuentran, bueno, pues el nombre de las partes, objeto, los plazos de ejecución del contrato, donde es importante que se establezcan los plazos de ejecución de cada obra requerida, al igual que las obligaciones de las partes, una información detallada de la ubicación georreferenciada del usuario, y en la parte de requerimientos técnicos, todo lo que se requiera pues para hacer la conexión y que esté acorde, como ya lo mencionaba Mónica, con el reglamento técnico de instalaciones y demás normas aplicables. Frente al tema de límites de la propiedad, es importante que en este contrato los usuarios y los distribuidores incluyan de forma expresa y definan la manera en que se define la propiedad, no solamente de los activos que se usen para la conexión, sino también de los inmuebles de que se hagan uso o cualquier otra cosa que se requiera para llevar a cabo la conexión. También está definida unas responsabilidades y condiciones técnicas. Esto es básicamente definir plazos para mantenimientos preventivos o correctivos y definir de forma expresa el valor de las visitas adicionales, porque una vez esté puesto en operación la conexión, cualquier visita adicional pues será a cargo del usuario autogenerador. Como punto importante de este contrato, se tiene que definir unas condiciones para el giro de los saldos monetarios a favor del autogenerador. Esto básicamente es la forma de remuneración y lo que se le podrá trasladar pues al usuario cuando entregue sus excedentes. Entonces la idea es que pues a partir de que se reciba el concepto de factibilidad técnica, 15 días hábiles siguientes, el distribuidor y el usuario firmen este contrato para que quede formalizada esta relación. Y ahora le doy paso entonces a mi compañero Carlos Castellanos, que les hará una explicación sobre la forma de remuneración de excedentes de autogeneración. Buenos días. En esta última parte de la resolución se establecen entonces las condiciones para la comercialización de estos excedentes que entrega el autogenerador en los casos en que está conectado al sistema de distribución. Lo primero aquí es entender claro dos conceptos, además en donde se desarrolla una parte de lo que viene en la regulación para el tema de fuentes pues no convencionales de energía renovable, y son estos dos temas, créditos de energía y la valoración o liquidación de excedentes a los que se hace referencia en la resolución. El crédito de energía está entendido como cualquier intercambio o todo intercambio en términos de cantidad de energía que exista entre el distribuidor y el sistema de distribución, entre el autogenerador y el sistema de distribución al que esté conectado. Entonces toda la energía que entrega y toda la energía que recibe, ya vamos a ver cómo se permuta o se intercambia, y a eso es lo que hacemos referencia, y ese es el concepto de crédito de energía. Y la valoración o liquidación de excedentes va a corresponder a la liquidación de los saldos monetarios en función de los periodos que pues definimos que van a ser los periodos de facturación que tiene fijado el comercializador que atiende al usuario, en este caso autogenerador, en donde se debe hacer como un corte, mirar cómo van las cuentas y finalmente también, como nos indica la norma, debemos definir unos mecanismos para que los saldos monetarios se giren entre estos dos agentes. Pasemos al siguiente. Entonces, yo no sé si tenemos el apuntador por acá. Gracias. Voy a tratar aquí de hacer lo más claro posible este esquema. Aquí pretendemos mostrar el perfil de consumo de un usuario típico. Aquí el ejemplo que traemos es en 24 horas y la línea negra correspondería a la línea de consumo, al perfil de consumo de un usuario, en donde en unas horas del día, en la madrugada, hay un bajo consumo, hacia el mediodía aumenta y en la tarde 6 hacia las 8 de la noche, 10 de la noche aumenta o tiene su consumo máximo, donde tiene las luminarias, televisores, etcétera, en su residencia, y aquí estamos hablando de un caso típico de un usuario residencial. Entonces la línea negra sería la línea del perfil de consumo típico del usuario. En este caso, sin pensar todavía en esta gráfica que tenemos aquí,
la energía la estaría tomando completamente de la red. ¿Qué sucede con este tipo? Y aquí vamos a suponer un sistema solar fotovoltaico en donde no hay gestión del recurso, es decir, no se puede determinar a qué horas genero o no genero. Simplemente cuando se tiene disponible el recurso, el generador, la solución, empieza a generar y a entregar energía. ¿Y qué sucede? En la línea roja entonces tenemos un perfil típico de un sistema solar en donde aproximadamente 6, 7 de la mañana, ya cuando empieza a haber suficiente radiación, inicia el proceso de generación, y cuando ya se tienen las condiciones ideales de radiación, del ángulo de la iluminación, pues llega a tener un pico y hacia las horas de la tarde entonces vuelve y declina el perfil de generación. ¿Qué va sucediendo entonces cuando está instalado este tipo de sistemas? Cuando se combina la posibilidad de tomar energía con la solución que yo tengo y adicionalmente de la red, lo que va sucediendo es lo siguiente: pues el perfil se mantiene el consumo, y lo que va sucediendo es que esta línea negra la tomo de la red, y después todo esto lo voy a tomar de mi generación, pero lo que puede suceder también es que yo voy a generar un poco más de lo que estoy consumiendo. Esa energía, si no va para la red, pues termina perdiéndose, termina convirtiéndose en pérdidas, y después ya cuando mi generación cae, pues yo vuelvo y tomo de la red. Aquí tenemos como el neto de ese resultado. Entonces esta línea me indica, cuando está por encima de la línea amarilla, que estoy tomando energía de la red. Aquí entra mi generación y entonces empiezo a tomar menos. Aquí yo ya estoy en el consumo, en mi línea de consumo normal, la que he tenido siempre, pero me está sobrando energía, y entonces digamos que estos son los saldos que están yendo a la red, y después ya cuando mi generación cae vuelvo y lo tomo. ¿Qué va a suceder? Aquí pueden, ya como les mencionaba, pues hay que hacer un corte. Está establecido que el corte se haga en función del periodo de facturación que tiene el comercializador que atiende al usuario, y lo que va a hacer él, en resumidas cuentas, de manera muy sencilla, es lo siguiente, y es consolidar. Digamos que aquí lo que está sucediendo es que el autogenerador está pidiendo prestado, por decirlo de alguna manera sencilla, está pidiendo prestada energía de la red. Aquí la está pagando y aquí vuelve a pedir prestado. Y así durante el periodo de facturación que él tenga. Entonces el comercializador tendrá que consolidar toda la posición para saber cuánto tomó de la red, cuánto entregó a la red, y finalmente hacer la liquidación. Y pueden darse dos casos: que la suma de estas dos áreas sea mayor que esto, es decir, lo que se tomó de la red sea mayor de lo que se entregó, y pues habrá un saldo en términos de cantidad de energía que está debiendo el usuario, el autogenerador, o que esta entrega de la red sea mayor que estas dos, en donde habrá una liquidación, un saldo a favor. Pasemos al siguiente ejercicio. Entonces, en el caso 1 mencionábamos que la entrega de energía, esto es lo que pretendemos aquí mostrar, es el medidor bidireccional, y esta básicamente es la función de tener ese medidor acá, que permite el flujo en los dos sentidos entre el autogenerador y la red. Entonces el consumo de energía es mayor que lo que el señor está entregando. Entonces volvemos a los conceptos que hablábamos ahorita. El primero es el intercambio de energía. Entonces de esta línea hacia abajo es donde se va a permutar la energía, y es lo que yo les decía. Entonces yo pido prestada energía de la red, voy consumiendo y después la pago con energía. Entonces una vez consolidada esta posición, tendremos que entrar a mirar cómo se liquida esto y cuánto entonces debería estársele pagando, en este caso al comercializador. En el caso 2, pues la entrega de energía fue mayor que el consumo. Nuevamente este sería el intercambio de energía. Tomé esto prestado, lo pagué, pero además de lo que pagué con mi energía entregué más a la red, y hay que mirar cómo se valoran, cómo se liquidan estos excedentes de energía. Entonces pasémonos a, pues estas son las fórmulas que están en la resolución, que básicamente es el resumen de lo que les acabé de decir. Este es el caso 1 en el que se tomó más energía de la que se recibió, y aquí básicamente lo que se hace es pague el servicio de generación, entonces descontamos el crédito de energía, entonces hacemos el neto de la cantidad de energía que entregué frente a la que recibí, y el saldo se paga entonces al precio de generación. Entonces servicio de generación lo llamamos, lo que les mencionábamos: importaciones de la energía que recibo, exportaciones de la energía que entrego, y la diferencia la multiplico por el cargo máximo autorizado para la localidad o el centro poblado en el que se está prestando el servicio. Los servicios de red
pues deberán pagarse sobre la cantidad de energía que el usuario autogenerador tomó de la red, porque finalmente, y ya lo vamos a ver en el ejemplo con números, pues toda esa energía que tomó el generador pues utilizó la red y finalmente el comercializador pues también hizo toda la gestión sobre toda esa cantidad de energía. Entonces sobre esos dos valores, sobre lo que corresponde al uso de la red y al servicio de comercializador, se calculan sobre toda la energía que se tomó. En el caso contrario, lo que se hace es que se liquida primero este excedente que se valora, y entonces es al contrario, es la diferencia, yo entregué más, entonces las exportaciones más las importaciones se reconocen al mismo costo de generación de la zona, o sea, independiente de que sea un autogenerador, se le paga como si fuera generador, y pues lo que sí tiene que seguir pagando pues es el servicio de red por la energía que recibió. Eso en una hojita de cálculo se ve de la siguiente manera. Entonces en este primer caso, yo creo que bájale a la resolución, dejémosla, ahí, 110. Entonces la comisión determina el costo unitario de prestación de servicio, es decir, establece las fórmulas mediante las cuales se calcula y se remunera cada una de las actividades que hace parte de la prestación del servicio. En el caso de zonas interconectadas tenemos tres componentes, esto es muy simplificado: generación, distribución y comercialización, significan cada una de estas letras, y estos son valores típicos que uno observa en una zona no interconectada, en donde aproximadamente 1.200 pesos corresponden al costo de generación, 40 al de distribución y 60 al de comercialización. Hoy en día, ¿cómo funciona el tema? Vamos a suponer también un usuario típico en una zona rural de una zona no interconectada, un usuario residencial en donde el consumo promedio es aproximadamente 60 kilovatios hora mes. Y pues vamos a suponer que el periodo de facturación del comercializador está definido en un mes. Toma todo de la red y entonces ese medidor, en este caso el señor no tiene medidor bidireccional, tiene un medidor normal, se calcula la energía que recibe, lo que está en rojo son saldos que deberá pagar, o que digamos que están en contra, son saldos en contra del usuario, que en este caso todavía no es autogenerador, y que deberá estar pagándole al comercializador. Finalmente entonces tiene 60 kilovatios hora consumidos al mes por 1.300 pesos el kilovatio hora, son 78.000 pesos kilovatio hora. Digamos que ese es el costo de prestación del servicio, y aquí no estamos entrando en temas de, digamos que materias de subsidio, en donde pues habrá unas diferencias ya entre el costo unitario de servicio y lo que finalmente es cargado al usuario. En este caso, vamos a suponer que nuevamente hay un sistema solar fotovoltaico de las siguientes características: una potencia instalada de 750 vatios pico, 0,75 kilovatios pico. Es usual encontrar un estándar de unos 250 vatios picos por panel, estamos hablando como una instalación de unos 3 paneles aproximadamente, periodo de 30 días y un factor de eficiencia que nos indica aproximadamente como cuánta energía o cuál es el aprovechamiento del panel para la generación de energía. Entonces, ¿cómo llegamos al cálculo de la energía que puede generar este señor? Aquí este 8% estamos suponiendo un mes de mucha lluvia, nubes, poco sol, y es un nivel, digamos que en promedio, con lo que se observa en las mediciones que se tienen, por debajo del promedio, es uno de esos meses bajo. ¿Cómo hacemos el cálculo? El 0,75 por los 30 días por 24 horas por el 8% nos dan 43 kilovatios hora para ese mes. Mantenemos el mismo consumo del señor, el señor no ha cambiado su consumo, tiene 60 kilovatios hora al mes. Y vamos a suponer que está sucediendo lo siguiente con el señor. En la grafiquita que veíamos en el slide anterior, él tenía un consumo de este estilo, y lo que estábamos diciendo es, me quedó muy plano.
Bueno, y lo que estábamos diciendo es que este es el consumo del señor y en algún momento viene su generación y bueno, voy a hacerlo nuevamente para que me quede más. Tú te puedes devolver un momentico, más bien me copio del slide que ya teníamos. Bueno, entonces, si nos servía más plano. Y el señor hace lo siguiente. Entonces lo que estamos tratando de decir aquí es lo siguiente. En estas horas, él va a tomar energía de la red, que son horas en donde las que no va a tener la posibilidad de autoconsumir. Si quieres ya devolvámonos al ejercicio en Excel. Y entonces, ¿cuánto va a consumir de la red? El cuadrito rojo, estamos diciendo que son 25 al mes. Y lo que no sabemos cuánto va a ser fijo, porque dependerá del recurso con el que contemos, va a corresponder a todo esto. Entonces, en nuestro cuadrito, con rayitas negras, estamos diciendo que en este caso y para este mes el señor logró generar 43 kilovatios hora mes. ¿Cuánto autoconsumió? Pues si estamos hablando de que el consumo son 60 kilovatios hora y el señor toma 25 de la red, él estaría consumiendo de su propia generación la diferencia que serían estos 35. ¿Cuánta energía estaría entregando a la red? Tenemos 43, que es la generación, lo que tenemos marcado aquí en negro, menos el total de generación, estábamos hablando de 8 kilovatios. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema ya con el medidor bidireccional? Entonces, recibió 25, entregó 8 y aquí es donde tenemos el concepto del crédito. Entonces, ¿cuánto es posible permutar de energía? ¿Cuánto está intercambiando? Pedí prestado 25, pero pagué 8 con mi energía. Entonces, ese crédito de energía va a ser por 8. La diferencia es el 17, es lo que entra entonces en el tema de la liquidación. ¿Cómo funciona el tema de la liquidación? Como mencionábamos, pues el servicio de generación, que son estos 17 kilovatios hora, los pagará al costo máximo permitido. El uso de la red por toda la energía que él recibió, finalmente como mencionábamos, estos 25 los tomó de la red y todos esos 25 usaron el servicio de distribución. Y lo mismo sucederá con los 25 kilovatios hora de la parte de comercialización. Entonces tendríamos 17 por los 1200 que hablamos del CU, más 25 por 40, más 25 por 60, tendríamos un saldo de 22.660. En el siguiente caso vamos a suponer entonces que ya estamos en un mes de mucho sol, poca nubosidad, una época de sequía, usualmente buenas condiciones, y entonces estamos hablando que en ese mes el factor de eficiencia de generación de esa solución fue del 13%. Haciendo el mismo ejercicio tendríamos una generación de 70 kilovatios hora mes. ¿Cómo funciona el tema acá? Es lo mismo, la única diferencia es que en nuestro nuevo caso esta curvita es un poco más alta. Y ya no tendremos 43, esto es caso 1, sino que tendremos 70, caso 2. El consumo del señor pues sigue siendo el mismo, el perfil no ha cambiado, sigue tomando la misma energía de la red y entonces estaría tomando 25 kilovatios hora de la red. Nuevamente el autoconsumo sería la diferencia entre estos dos, 35, y cómo determinamos entonces la entrega de energía. La generación menos el autoconsumo tendríamos 35. Entonces, llevando eso a nuestro medidor bidireccional, tendríamos, recibió los mismos 25, pero en este caso entregó 25. El crédito de energía aquí, entonces la energía que se puede permutar va a estar en función del mínimo 25. Y la diferencia es un saldo a favor de 10. Entonces, pedí prestados 25 de energía de la red, pagué los 25 y entregué 10 adicionales en este periodo de facturación. ¿Cómo funciona el tema? Se valoran estos 10 excedentes o se liquidan estos 10 kilovatios hora de excedentes, también al cargo máximo, como mencionábamos, se remunera igual que cualquier otro generador en esa localidad, a 1.200 pesos, bueno aquí por los decimales, 12.240,
De servicio de energía pues no hay que pagar nada, todo lo estuvo pagando con su propia generación, que es este concepto del crédito, y por el uso de la red y el servicio de comercialización pues sí debe entrar a pagar toda la energía que recibió, entonces 25 por 40 y 25 por 60, estos son 2.500 en un neto de 9.740 a favor entonces del autogenerador. Pues eso es lo que teníamos para presentarles y pues los invitamos a que cualquier duda, pregunta, entonces iniciemos con la sesión de preguntas. Sí, ¿qué preguntas hay o dudas o comentarios también, si ustedes consideran? Muy buenos días, mi nombre es Alexander Bello. Mi pregunta es la siguiente, cuando hablan de zonas no interconectadas, ¿aplica para zonas no aisladas donde no hay conexión de red? ¿El distribuidor más cercano no hace inversión por los costos con energía convencional? Entonces, si se aplica se hace un proyecto de autogeneración, los costos de conectarse a la red más cercana, ¿quién los cubre? ¿O ahí cómo sería? Porque por lo mismo, el distribuidor no hace la conexión por los costos. Digo, de veredas que son muy lejanas de municipios. Bueno, esto es de pronto su pregunta, digamos, sobrepasa un poco el alcance de lo que se está haciendo con la autogeneración, pero de todas maneras pues no deja de ser interesante porque contextualiza pues de qué estamos hablando. Usted se refiere, digamos, a que pueda haber algún usuario potencial que esté alejado de la red y que pero sin embargo por distancia sea factible que se conecte. Pues dentro tenemos entendido que dentro de los programas del Ministerio de Minas y Energía, con uso pues de recursos públicos y con participación de las empresas distribuidoras, se han identificado que en este momento alrededor de unos 450.000 potenciales usuarios no conectados, que no tienen servicio de electricidad, o sea, no solamente no conectados, sino que en todo el país que no tienen servicio de electricidad. Y de esos 450.000, pues un número grueso, no tengo la cifra exacta en este momento, pero es más o menos de esa magnitud, la mitad son potenciales personas que se pueden conectar a la red porque la distancia pues físicamente es posible. Estos, digamos, no tiene que ver con esto de la autogeneración, que simplemente son programas que ya el ministerio, pues el gobierno nacional y con el nuevo gobierno pues seguirá desarrollando, supongo, para lograr pues que estos 200 y pico mil usuarios se conecten. Y existe la otra mitad, que son personas que ya por su ubicación geográfica pues es definitivamente no factible conectarlos. Y para ellos pues también hay programas como el Plan Pacífico, que es unos recursos del gobierno nacional con préstamos del BID para lograr una mayor cobertura, incluyendo justamente soluciones individuales con energía solar, la creación pues de zonas de lo que llaman áreas exclusivas, parecidas a lo que existe en Leticia o en el Amazonas y en San Andrés, también para lograr ese tipo de cobertura. Por ejemplo, se ha pensado en La Guajira. En algún momento el ministerio, pues desde hace algunos meses, el Ministerio de Minas viene trabajando pues en esa posibilidad de crear una zona exclusiva en La Guajira donde se incluyan soluciones individuales, que sería una novedad porque hasta ahora las
Las áreas exclusivas cubren zonas más bien urbanas, o sea, estamos hablando de poblaciones. Ya cuando se habla de soluciones individuales, pues podemos hablar de personas dispersas en el territorio nacional, que serían estos 200 y pico mil que no, definitivamente no es económicamente viable conectar. Ahora bien, a lo que nos estamos refiriendo en el día de hoy es a la autogeneración, o sea, que es que un usuario, él, por su propia iniciativa, monte su propio equipo, o sea, él. Tal y como está establecido en la ley, eso ya viene de la de 1715, la ley 1715 del 2014, que potencia y que le da, pues digamos, un aire nuevo a todo lo que es generación con energías renovables, y también crea la figura del autogenerador para venderle excedentes a la red, y esa es la palabra de clave para lo que nos tiene reunidos aquí el día de hoy, es la venta de excedentes a la red. Entonces, si yo en una zona no interconectada, cuando digo no interconectada, son aquellas poblaciones que no tienen conexión al sistema interconectado nacional. Estamos hablando de poblaciones aisladas del sistema interconectado nacional. Lo que estamos haciendo en el día de hoy, y eso está pues en el folleto que tenemos aquí al alcance de todos, es definir las reglas del juego para aquellos autogeneradores que quieran venderle excedentes a esa pequeña red, porque estamos hablando de redes pequeñas. Porque autogenerar no está prohibido, eso lo puede hacer cualquiera, no desde la ley 1715, no desde antes. Cualquiera puede generar para su propio consumo. Poner un panel en una finca, eso ya existe desde hace años. Lo que estamos trabajando el día de hoy, lo que les estamos presentando a ustedes es las reglas para poder vender excedentes a estas redes. Eso es, entonces de alguna manera su pregunta pues excede un poco el alcance del día de hoy, pero pues ya le contesté en los términos que usted oyó de cuáles son las políticas para conectar gente, usuarios que en este momento no cuentan con servicio. Y eso es como el punto. No sé si esto aclara sus dudas. Gracias. David Ramírez de Inversiones GLP. Quería preguntar algo, ¿hacia dónde, digamos que en la actualidad las zonas no interconectadas, en algunas poblaciones estamos hablando de 3, 8, 5 horas de generación, que están, digamos, metidas dentro de un programa de, llámese subsidios o llámese de cubrimiento de energía, lo que sea? Este programa está enfocado a ampliar probablemente esas 8, 5, 6 horas, o digamos que en las zonas no interconectadas, en las poblaciones que tengan horas limitadas, se van a mantener esas horas. Y bueno, hay otra cosa que quería preguntar también es, posteriormente a esto, actualmente hay unas tarifas y se manejan unas tarifas en esas zonas no interconectadas, que digamos que son a las cuales accedería la remuneración de quien quiera hacer autogeneración. ¿Esas tarifas van a tender a mantenerse, van a bajar? ¿Tienen una visión sobre eso? Bueno, ya, yo le voy a contestar la primera parte y yo creo que Mónica le contestará, Mónica Plazas le contestará la parte tarifaria y nos complementamos los dos. Básicamente, en cuanto a lo que usted se refiere a la política, esto que estamos haciendo aquí, lo de la autogeneración, no responde, pues responde a una política porque obviamente su origen está en la ley, pero lo que estamos reglamentando aquí es para darle digamos, para dar la posibilidad y para que existan las reglas del juego para aquel que quiera vender excedentes a la red lo pueda hacer y sepa cómo hacerlo, para que no sea un desorden, pues que en cada población lo definan de una manera diferente. Aquí ya fijamos las reglas del juego. Obviamente que esto es una primera, como les decía al comienzo de esta taller, estamos haciendo camino a medida que vamos avanzando. Entonces pues es posible que dentro de un año, 2 años, 3 años
tengamos que ajustar y que tengamos que, con base en cómo se vaya desarrollando el sector, veremos qué pasa, pero digamos, esto es una primera aproximación. Ahora bien, usted dice, bueno, eso es posible que ayude a aumentar las horas de servicio. Sí, eso será una consecuencia de este tipo de políticas, en el sentido de que en la medida en que haya más disponibilidad, pues probablemente es posible, pero eso ya dependerá de cada caso y de cada población, de cómo se acomoden y de si se presentan personas, porque acuérdense que cuando hablamos de autogeneración son personas que son ciudadanos que por su propia iniciativa lo hacen, no responde a un programa de gobierno que va a decir voy a autogenerar, porque es que como su nombre lo indica, autogenerar es una persona que por su propia iniciativa lo hace, entonces no estamos hablando de un programa como tal, sino de una opción, más bien, de una posibilidad de que haya gente que autogenere y que ayude, como usted bien lo dijo, a que las horas de servicio se amplíen, pero tiene que ser de mutuo acuerdo con el distribuidor local y siguiendo las reglas del juego de lo que existe en esa población, porque pues obviamente el que maneja el servicio es una empresa de servicios públicos, el autogenerador simplemente es un agente que aparece y que le va a vender excedentes a la red y lo hará dentro de las reglas y las horas que defina el empresario, o perdón, la empresa de servicios públicos que esté prestando el servicio, y esperamos, como usted bien lo dijo, que eso ayude a que haya más horas de prestación del servicio. Ahora le cedo la palabra a Mónica para que amplíe la parte tarifaria. Gracias, Jorge. Bueno, simplemente para complementar, hablando un poco del tema del consumo subsidiable al que hacías referencia al principio de tu pregunta, pues digamos que esto es algo, como mencionaba Jorge, que no hace parte de las competencias de esta comisión. En lo relativo, digamos, al consumo subsidiable en las zonas no interconectadas hace parte de las competencias del Ministerio de Minas y Energía. Y en este momento, pues digamos que hay una resolución del ministerio que se encuentra vigente, que es la 182138 del 2007, que digamos contiene dentro de su articulado cuál es el consumo subsidiable y las horas al día, dependiendo de una tipificación de localidades de acuerdo al número de usuarios. Entonces digamos que esto es algo que no afecta lo que estamos presentando hoy, porque pues en efecto hace parte, digamos, de unas políticas que maneja ya el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional en materia de subsidios. Ahora bien, respecto al tema tarifario, pues lo que les podemos decir es que en este momento la Comisión se encuentra trabajando en una nueva propuesta regulatoria para expedir la nueva metodología tarifaria en las zonas no interconectadas. ¿Qué traerá esta nueva metodología tarifaria? Traerá la metodología para el cálculo de la generación del costo unitario, la generación, la distribución y la comercialización de energía eléctrica en estas zonas. Durante el año 2014 se estuvo presentando una propuesta que fue la resolución 004 de ese año. No obstante, pues durante los 2 últimos años la Comisión ha venido trabajando fuertemente en este tema, además teniendo en cuenta los lineamientos de política que salieron en el decreto 1623 del año 2016 respecto a cobertura, tanto en el 5 como en zonas interconectadas. Entonces es algo que estamos, digamos, teniendo en cuenta para este nuevo periodo tarifario. Las tarifas que en este momento, digamos, estarían vigentes, o el marco tarifario que en este momento está vigente, es la resolución 091 del 2007. Entonces, digamos que respecto a su pregunta de si las tarifas subirán o bajarán, pues digamos que eso ya depende del desarrollo de la nueva metodología, pero lo que le puedo, digamos, adelantar es que van en línea con los lineamientos de política que se expidieron mediante el decreto 1623 del 2016 para la expansión de la cobertura. No sé si alguien tiene otra pregunta. Gracias, bueno. ¿Listo? Gracias. Buenos días, Jorge. Una pregunta. Con respecto a las iniciativas de generación que se estarán presentando, supongamos que puede haber una gente que
dentro de su deseo comercial está el proceso de autogeneración y piensa conectar un valor significativo mayor que unidades muy pequeñas de 2 kilovatios, etcétera. Piensa llegar antes de la franja de los 100, para no entrar en el tema del estudio de conexión. Los excedentes que exportaría pueden ser muy significativos, inclusive si decide incluir almacenamiento, puede aumentar las horas de entrega de energía a la noche, y con esto pues la situación que podría haber es que en algunos casos él podría estar regulando potencia y frecuencia en la red. Entonces en esas situaciones la CREG ha pensado que esa posibilidad no existe, o que sí exista, y pues faltaría complementar las reglamentaciones en ese sentido, pues para permitir una operación segura en esas condiciones, porque está aparentemente abierto el tema que se dé esa posibilidad, siempre y cuando el inversionista tenga la plata y la conecte. Sí, mira, digamos que respecto a ese tema, pues es importante resaltar que precisamente por eso la comisión definió el estándar de disponibilidad del sistema del 15%, que en realidad es bastante conservador, y se hizo teniendo en cuenta, digamos, la información que en ese momento teníamos disponible de las redes de distribución en las zonas no interconectadas. Adicionalmente, pues hay que tener en cuenta también, digamos, cuál es la calidad de este agente, si en realidad es un autogenerador, es decir, si él va a producir energía tanto para su consumo como para la entrega de excedentes, o si en realidad estamos hablando de un generador distribuido, en cuyo caso, pues digamos que es la forma de prestación del servicio en las zonas no interconectadas y le aplican las reglas de la CREG 091 del 2007. No obstante, pues digamos, para hacerle una respuesta un poco más precisa respecto a los temas técnicos, le doy la palabra a mi compañero Henry Bernal, que quiere complementar la respuesta. Gracias, Mónica. Buenos días, ingeniero Romero. Ingeniero Henry, buenos días. Sí, hay que dividir el tema, y es básicamente tenemos que tener presente el tema técnico. Lo mencionaba Mónica en el sentido de que si bien el porcentaje puede ser conservador, lo que está primando aquí es la seguridad y la calidad de la prestación del servicio que los distribuidores tienen que prestar. Eso por un lado. En el tema técnico, ya lo que sea frecuencia y demás, hay que tener presente que ya el RETIE tiene en su última propuesta, el capítulo 21, incluye ya una serie de características técnicas, entre estas las que mencionabas, respecto a cuál sería el procedimiento para tener en cuenta a la hora de conectar. Y por supuesto que están las características que se mencionó acá, porque si bien menor que si no haya un estudio concienzudo pues de protecciones y demás, pero sí el distribuidor tiene que analizar todas las características de su red para ver en qué momentos va a ser la conexión, porque pues sabemos que hay municipios con horas de prestación de 6, 12 y 24 horas, y hay unos rangos incluso intermedios. Entonces pues normalmente tendremos que tener la característica de si es un sistema on-grid o un sistema off-grid, y por supuesto que tiene que estar funcionando su sistema de generación para que el otro sistema entre también en sincronía con este sistema. Entonces, en el tema técnico estamos de acuerdo que hay una serie de características que tienen que observarse, vigilarse, y por supuesto que el distribuidor para eso tiene pues un plazo de 30 días hábiles para hacer todos los estudios pues que considere, para ver cómo lo afecta esa carga que vaya a conectarse. Perfecto. ¿Puedo volver con otra pregunta ahorita después? Buenos días. Hay sectores en la red donde hay mayores o hay potenciales autogeneradores agrupados o concentrados en sectores definidos. Me explico, hay una subestación, pongamos una subestación de 112.5 que puede tener 4, 5 o 6 usuarios que quieren ser autogeneradores. Habrá sectores residenciales donde difícilmente puedan esos usuarios querer serlo. Esa limitación del 15% ¿es la sumatoria de los clientes que quieran ser autogeneradores o es máximo por un solo generador? Autogenerador, perdón. No, es la sumatoria de todos los potenciales autogeneradores, y hay que tener en cuenta que es la potencia disponible para la entrega de excedentes. Es decir, yo puedo tener una capacidad instalada de 100 kilovatios,
pero en realidad del potencial de energía que puede generar esta máquina, yo voy a consumir un 80% y voy a entregar solamente un 20%. Entonces lo que se considera en la suma de la potencia disponible para la entrega de excedentes es realmente ese porcentaje que va a entregar a la red. Y es de todos, o sea, no solamente de un autogenerador, sino es la sumatoria de la potencia disponible para entrega de excedentes de todos los generadores distribuidos y autogeneradores existentes en la red, la que debe ser menor o igual al 15%. Sí, esto es por circuito, transformador o por subestación donde solicite pues claramente el punto de conexión, simplemente para hacer la precisión. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Joana Galvis. La pregunta va enfocada hacia si se ha pensado en tener un costo diferencial en la generación, teniendo en cuenta que los generadores de las zonas no interconectadas tienen unos costos operacionales mucho más altos que los autogeneradores que se piensan conectar a la red, con el fin de tener un beneficio social o que la sociedad perciba este beneficio social. No, la propuesta como está definida hoy en día es se reconoce el mismo costo de generación que cualquier otro que está ubicado en la red. No hay tarifas diferenciales. Tengo una pregunta. Para el cálculo de la potencia disponible que yo voy a entregar como excedentes, ¿se va a sacar alguna guía, digamos, que para el cálculo de esa potencia, o se va a dejar, digamos, para que cada distribuidor la calcule o cada usuario que solicite esa conexión la calcule? Es decir, habrá meses donde yo voy a tener, digamos, que mayor disponibilidad de excedentes y otros meses donde yo voy a tener menor disponibilidad de excedentes, como lo veíamos en el ejemplo. ¿Con qué criterio calculo yo esos, digamos que para determinar si estoy excediendo o no ese 15% que me establece el artículo 6? Lo que está, ¿cómo se llegó, digamos, a determinar este concepto de potencia disponible? En función de la definición que existe de autogenerador de este agente, en donde se entiende que la generación que tiene precisamente está destinada principalmente a su propio consumo, el nivel de excedentes es un tema marginal. Entonces, como mencionaba Mónica, por poner un ejemplo, yo tengo una instalación en donde en promedio voy a utilizar el 80% de la capacidad de generación. Pues en la medida en que tendré unos picos de consumo o unos valles de consumo, pensemos en un microempresario, en un avícola que tiene codornices y tiene unas incubadoras y debe hacer unas adecuaciones para mantener unas condiciones en el galpón y etcétera. Entonces tiene unos consumos mínimos de energía y tendrá en algunas situaciones unos picos. En los eventos en donde no están esos picos es donde se entiende que se está posiblemente generando un excedente, precisamente por lo que mencionábamos, que hay una posibilidad de que no hay gestión sobre el recurso y pues simplemente hay una generación, hay una energía que pues se estaría perdiendo de no poderse llevar a ningún otro lado. Aquí se abre la posibilidad entonces para que ese excedente sea entregado y de alguna manera le permita a este autogenerador hacer dos cosas: que tenga la posibilidad adicional de tener, no sé, por temas de control de regulación de energía o bueno, como respaldo la red, tomar esa energía de la red, pero adicionalmente pagarla con esos excedentes, y en el momento en que el neto sea a favor del autogenerador, pues recibir una compensación adicional en términos de la valoración de esos excedentes. Entonces se diferencian dos cosas: cuál es la capacidad instalada de este autogenerador y cuánto de esa capacidad instalada efectivamente él estima que va a estar entregando. Entonces en el formato de solicitud de conexión él es el autogenerador, es quien declara cuánto va a hacer eso, y pues ese es el que hará la estimación. Ahora, ¿qué ejercicio tiene que hacer el
el distribuidor cuando va a hacer el análisis de conectar o digamos de aprobar o no una nueva solicitud de conexión. Él tendrá aprobadas ya unas solicitudes. En el momento en que se aprueba la conexión, digamos que él reserva ese espacio para el autogenerador al que se le aprobó, por la cantidad que él declara que va a ser el máximo que va a entregar. Y va sumando todas esas capacidades, como mencionaban, por circuito, por transformador o por subestación. Y con eso es que va a ser el cálculo del 15%. Como mencionaban también en el proceso, el autogenerador que tiene ya una instalación o una conexión aprobada tiene 6 meses, entendiendo que pues puede ser un proyecto productivo y no necesariamente tiene instalados los equipos, sino que depende que le autoricen esa conexión para meterse en el proyecto. Entonces tiene unos 6 meses para finalmente llegar a conectarse a la red. Pasados esos 6 meses y finalmente no hubo una conexión, pues habrá otros 3 meses adicionales en los cuales él no puede pedir nuevamente la conexión, pero ya una vez transcurridos esos 6 meses se libera el cupo. Entonces digamos que esos son los factores que deberá tener en cuenta el distribuidor para estar calculando permanentemente por circuito, por transformador o subestación, cuál es la capacidad potencial que puede estar máximo conectando en función de ese 15% disponible. Se entiende que en el momento en el que se hace el diseño de cuál va a ser la conexión y las protecciones que tiene esa conexión, pues se considerará cuál es el máximo que está declarando el autogenerador para que en el momento en que esté entregando más, pues haya como un corte o digamos que es automática de suspensa por el tema de que si todos los autogeneradores que yo tengo conectados me están entregando su capacidad máxima, pues sí me pueden generar algún problema en la red. Entonces en la misma conexión y en las protecciones que se colocan, pues se entiende que el análisis llevó a que se hicieran en función de esa potencia que él declaró que iba a estar entregando. Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez. Quisiera preguntar, cuando tengo un proyecto, digamos fotovoltaico sin almacenamiento, y entrego la energía en horario distinto al que lo entrega la ESP o el operador de red, si esto se ha contemplado como una negativa técnica para no permitirle, o cómo opera ahí. Bueno, entiendo que tu pregunta va encaminada hacia las localidades que tienen menos de 24 horas de prestación del servicio. Por ejemplo, las localidades pequeñas que tienen 4, 8 o 12 horas. Pues digamos que lo que nosotros entendemos es que técnicamente no podría ser posible la entrega de excedentes en horario en el que el generador, digamos, no esté entregando energía en la red. Entonces, pues muy seguramente eso va a ser una limitante al momento de poder un potencial autogenerador o un autogenerador entregar sus excedentes a esa red en horarios en los que, digamos, no esté funcionando. Claramente, pues, digamos, son temas técnicos que deberá analizar también el distribuidor, y si estamos hablando, digamos, de una potencia instalada importante que en realidad podría ser, digamos, un respaldo para la red, pues me imagino que pues serán, digamos, de las cosas que se analizarán en el estudio de conexión y pues por el distribuidor cuando realice el análisis. Solo una observación en función de lo que mencionaba Jorge hace un rato. Lo que tenemos aquí son las reglas del juego con unos objetivos específicos, y es para unos autogeneradores o algunos agentes que vienen siendo autogeneradores, definir cómo es que pueden en algunos eventos entregar esos excedentes que tienen a la red y de qué manera entonces pues van a actuar las partes, cómo se tienen que relacionar, las condiciones que tienen que darse, y cómo en las situaciones que planteamos en los dos casos se remunerarán o tendrá que pagar el autogenerador, digamos, por algún servicio que le esté prestando el operador de red y el comercializador en la zona. Lo digo es para que no se confunda de pronto el objetivo de lo que está planteando aquí las reglas de juego, porque el objetivo de fondo no es que sean financiables o que sean bancables o que sean viables proyectos de instalación de soluciones
que tengan como destino entonces la venta per se de excedentes. Entonces hay unos agentes que se identificaron que tienen una generación propia con la que atienden sus necesidades y se les abre una puerta para que entreguen esos excedentes, lo que mencionaba, pues cuando no se gestiona el recurso, pues lo que no consumo lo pierdo, entonces aprovechemos esa energía, llevémosla también y démosle la posibilidad de que con esa energía también se atiendan otros usuarios de la red y se establezcan entonces las condiciones en que va a funcionar esa relación dentro de la red de distribución y con el operador que esté en la zona. Gracias. De nuevo, otra pregunta. Creo que no me presenté, Andrei Romero. La pregunta la quería tomar a partir de lo que Mercedes estaba comentando. ¿Se entendería entonces que la iniciativa de esta reglamentación es propiciar que los pequeños masifiquen sus iniciativas de aporte a la red a través de pues, pequeñas instalaciones? Si fuese así, la CREC ha considerado, al igual que en la 030, que se unifiquen los requerimientos con los cuales se les van a exigir las condiciones de conexión en todos esos agentes que distribuyen energía en las zonas no interconectadas, que se unifique para todos, así como se está haciendo a través del formato de CNO para la zona interconectada. Y en la segunda parte es el asunto de la señal económica. Pues de lo que se ha podido establecer hasta ahora en el mercado es que la componente de conexión que se está exigiendo a través del borrador que hay ahorita en el CNO de requisitos para cumplimiento del RETIE, pues cuesta bastantes millones. Entonces la pregunta es si la CREC lo ha tenido en cuenta a la hora de dar la señal económica, pues para que sea efectiva la señal y de verdad se incentive la iniciativa de que pues cada uno de pronto en su casa, sea en zonas interconectadas o en zonas conectadas, ponga la generación y esto se masifique. Pues yo le puedo hablar del tema de la señal económica. Digamos, dentro de la función de la comisión pues está buscar una oferta eficiente de energía y pues asociada a la política que defina el gobierno de incentivos, pues esos incentivos se verán reflejados también en las tarifas y en los marcos tarifarios que defina la comisión. En ese orden de ideas, con respecto, digamos, pues le puedo hablar del caso de zonas no interconectadas. Ya lo mencionó Mónica, la comisión se encuentra trabajando precisamente en el marco tarifario y dentro de los diferentes componentes pues se está analizando cómo incluir los incentivos que ya están explícitos en la ley y pues estas nuevas condiciones o requerimientos técnicos en lo que tiene que ver ya con la prestación del servicio, digamos eso de cara a los agentes. Ahora de cara a los usuarios, como lo acabé de decir, por lo menos o en el entendimiento que tenemos acá no es que a través de este tipo de reglas y la forma en la que se está estableciendo la remuneración se está buscando masificar el uso. Como lo mencionaba Jorge, podría ser una consecuencia de las condiciones, pero no necesariamente, o sea, la comisión, como lo mencioné ahorita, tiene la función de buscar una oferta eficiente energética. Entonces, en ese orden de ideas, si las condiciones económicas y la señal de política que tenemos o que acogemos nosotros sobre el cual se expiden los marcos, pues genera esas situaciones, pues digamos que eso es lo que se busca desde el ministerio que da la política. Entonces, simplemente tenemos unas reglas que facilitan y ponen como en orden todas las relaciones para facilitar precisamente que si hay proyectos en donde se tiene pensado o los usuarios tienen pensado instalar su solución, tengan la posibilidad adicionalmente de entregar los excedentes y los temas claros sobre cómo funcionan las reglas con el distribuidor o el operador de red, previendo también digamos temas de posición dominante que puede tener un agente sobre otro. Por eso es como que debe contener el estudio de conexión. No pueden ser cosas digamos, que hagan imposible o inviables económicamente solicitar la conexión.
Pero también es cierto que digamos que si conectar un nuevo usuario implica unas inversiones adicionales, pues también digamos que ahí están las reglas de juego sobre quién debe asumir esos costos adicionales. Pues eso es como el tema económico. En relación con la primera parte de su pregunta respecto a los formularios y si se iba a adoptar un formulario único de solicitud de conexión, la comisión publicó pues la resolución, la circular 037, en donde está el formato de solicitud de conexión. De acuerdo con lo que está previsto en la resolución, es el formato que deben adoptar los distribuidores y que pues va a ser parte de ese sistema de información. Luego no habrían que considerarse, digamos, elementos adicionales a los ya previstos, digamos, en este formato. Hay un tema pendiente por reglamentar y es el tema de las pruebas, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, que pues para eso tenemos todavía un poco más de tiempo. En la resolución quedaron 6 meses pues para cumplir con esta tarea y próximamente pues estará también publicado vía circular. Ya pues el tema del contenido mínimo de los estudios, pues como el nombre lo indica, pues es el contenido mínimo y como mencionaba Carlos, pues los distribuidores no deberían incluir requisitos que sean imposibles de cumplir o adicionales que no sean requeridos, pues todo pues dentro del marco de que se debe garantizar pues la competencia y pues es un asunto que también puede ser supervisado por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues en el marco de sus competencias. Entonces eso sería lo de los formatos. Ese era lo de los formatos, pero quisiera volverme a la de la señal económica, es decir, no sé si se perciba que, por ejemplo, un campesino en un municipio Puerto Perdido, por ejemplo, entonces va a instalar 5 kilovatios. Entonces cumple con los requisitos de menos del 15%, presenta los documentos que le pide el distribuidor, el agente distribuidor. No, el agente distribuidor no le pide nada más, todo el mundo hace lo que tiene que hacer, pero por ejemplo todo lo de cumplimiento de RETIE tiene un costo significativo, es decir, los diseños, la puesta a tierra, el estudio de aislamiento, coordinación de aislamiento, etcétera. Todas estas cosas, si sean menores, pues van sumando y la pregunta es si la CREC ha considerado generar un pool de requisitos más laxo o menos complejo, porque eso se convertirá en una barrera económica a la hora de tomar la opción de la solución, pues porque los agentes responden de manera razonable a las señales razonables que les implante el mercado. Entonces, si el agente encuentra un alto costo, pues la respuesta es que nunca instalará los paneles como se piensa que se instalen, así sean pocos o muchos. Sí. Gracias. Bueno, en la parte técnica, digamos ya el detalle, le voy a ceder la palabra a Henry Bernal para que nos aclare más en detalle la parte del RETIE, pero en lo que usted pregunta, digamos a la pregunta directa de si hemos pensado en hacer reglas más laxas, teniendo en cuenta, no sé, por decirlo de algún modo, la situación socioeconómica, situación o los costos que puedan involucrar. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es alinearnos con lo que se está haciendo, y usted mencionó la 030, con lo que se está haciendo en zonas interconectadas, en el sentido de que por el momento no estamos haciendo diferenciación de usuarios, ni estamos, digamos, mirando la parte económica, sino nuestro, digamos, mínimo es las condiciones técnicas fijadas por el RETIE y fijadas por las reglamentaciones técnicas que saca el Ministerio de Minas. Por encima de eso pues ya se pueden ver detalles y cosas económicas, pero lo que digamos nosotros hemos puesto como una línea roja de que no se puede pasar esa línea, es que las normas son para todos y no por el hecho de que se haga en un sitio debería ser menos estricta o más estricta, simplemente eso debe ser tomado en consideración de temas ya de tipo de redes, de tipo de conexiones, es decir, que el mismo RETIE o la misma normatividad técnica lo permita, pero no porque nosotros por razones económicas lo hagamos. Entonces en ese sentido la respuesta sería no,
tenemos las mismas reglas que para las zonas interconectadas, pero no sé si Henry quiera, digamos, ampliar un poco esa parte técnica. Sí, yo complementaría en la parte técnica diciendo que pues el tema de la seguridad en la red y la seguridad de las personas que acceden a la red es fundamental. El tema técnico pues está en manos del ministerio, o sea, los dos reglamentos son del ministerio. Yo creo que pues ustedes pueden incluso aún elevar comentarios al proyecto del decreto que tiene el ministerio sobre la modificación al RETI, donde incluye todo un capítulo destinado a la autogeneración y la generación distribuida, donde pues seguramente ellos pueden recoger esos comentarios. Y ya pues en relación a decir que si a un pequeño autogenerador se puede hacer más asequible la norma técnica, pues yo diría que pues esto es un proyecto, debe ser un proyecto técnico económico, pues donde se deben observar las normas técnicas y pues es un costo que determinará si el proyecto realmente es viable o no, porque definitivamente la norma, y aquí se mencionaban las básicas, el tema de la protección anti-isla, que pues es fundamental, insisto, para los temas de seguridad de red y de las personas que acceden a la red. Disculpen. Entonces, si no hay más preguntas, pues les agradecemos su presencia y nuevamente repito, esto no es el final de un camino, sino es el comienzo. Lo que venga hacia adelante, pues en la medida en que las cosas se vayan dando, que se vayan desarrollando proyectos, nosotros estaremos atentos y estaremos listos para hacer las modificaciones, ajustes que sean necesarias a lo largo del tiempo. Ustedes entenderán que estamos abriendo un nuevo capítulo en cuanto a temas relacionados con la generación eléctrica en nuestro país. Es un reto interesante, vamos a ver cómo se desarrolla y en qué términos, y bueno, probablemente nos veremos en los próximos meses y años para discutir estos temas. Muchísimas gracias.